Buenos, aquí es en este momento que empieza la grabación. Buenos días, que empieza la grabación relativa al título cuarto de la Ley de Procedimiento Administrativo, en lo que hace referencia al procedimiento en sí mismo, porque hemos visto cuestiones muy generales, tanto desde el título preliminar con el título 1, el título 2 y el título 3, y después ya el número 4 es el procedimiento en sí mismo, y en el 5 se hace lo relativo a la revisión de los actos administrativos, dejando el título 6 de la ley para esas cuestiones que están relacionadas con la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria. Entonces, lo que voy a ver ahora, este tema o el título cuarto es amplio, entonces lo iré dividiendo en sucesivos vídeos, porque además si se hacen los vídeos largos es evidente que parece que después se hace eso muy pesado. Y entonces, pues nada, voy a empezar y no sé, veré casi seguro hasta el artículo 56. Vamos a ver cómo vamos. Bueno, pues aquí veis, pongo alguna pequeña introducción que pienso que quiere solicitar a una administración, por ejemplo, a un ministerio, a la Consejería de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, porque hay Ayuntamiento de Guadalajara, una ayuda para realizar estudios, y en este caso lo vas a pedir pues, al Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es solicitar esa ayuda, llevas el escrito o lo formulas por vía electrónica. El personal del ayuntamiento realizará una serie de trámites y comprobará si tienes derecho a esa ayuda que solicitas, y cuando haya finalizado esa tramitación de ese procedimiento, pues la alcaldesa dictará la resolución que corresponda. Si te lo concede o no te lo concede, ¿de acuerdo? Estos trámites, lógicamente, tienen que seguir ese procedimiento que viene establecido en unas u otras normas, pero que hay unas normas establecidas para el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que es lo que se regula en el artículo 4. Bueno, después de que la alcaldesa te haya dicho si tienes derecho o no a esa ayuda, te tienen que notificar ese acuerdo, ya artículos 40 y siguientes de título tercero, y ya sabemos que bien lo puede hacer de forma presencial o bien lo hacer de modo electrónico. Y después, ¿qué ocurre? Cuando tú recibas eso, verás si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si estás de acuerdo, muy bien. Si no, pues lo que procederá será la interposición del correspondiente recurso, que en este caso el que procedería será un recurso de revisión. ¿Por qué? Porque es un acto dictado por la alcaldesa y con arreglo al artículo 52 de la Ley de Bases de Régimen Local, las resoluciones del alcalde o de la alcaldesa ponen fin a la vía administrativa. Y como contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, potestativamente, o sea, si se quiere, se puede interponer el recurso de reposición, pues lo puedes hacer. ¿Que no quieres interponer el recurso de reposición? Pues acudes directamente a la vía judicial. ¿De acuerdo? Bueno. Eh, ya sabemos lo que son los actos administrativos, y para producir un acto administrativo hay que seguir un procedimiento con arreglo a lo que viene dispuesto en la ley, ¿de acuerdo? Mira, lo primero que empezamos viendo en el en el título cuarto de la ley es los derechos de los interesados en el procedimiento. No hay que confundir estos derechos de los interesados en el procedimiento con aquellos que aparecen referidos en el artículo 13 de la misma ley, que se refiere a las personas. Entonces, dice, además del resto de derechos que están previstos en esta ley, salpicados a través de su articulado, nos hace una enumeración de una serie de ellos. Dice, los interesados en un procedimiento administrativo, esto que quede claro, tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación del procedimiento, el sentido del silencio que corresponda, el órgano competente para la instrucción, en su caso, y resolución, y los actos de trámite del dictamen. Además, se tiene derecho a acceder y obtener copia de los documentos que están contenidos en los citados procedimientos. Por otro lado, existe ese derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos. Esto tenemos que ponerlo
en relación, entre otras circunstancias, con las causas de abstención y recusación que aparecen en el artículo 23 y 24, 23 las causas, de la ley 40-2015, no de esta ley 39-2015. También se tiene derecho a no presentar documentos originales, nos dice la ley, salvo que de manera excepcional la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Bueno, pues en caso de que se deban presentar esos documentos originales, se tiene derecho a obtener una copia auténtica del mismo. Eso lo veremos, porque no lo he visto todavía, en lo relativo a los artículos 26 y siguientes de la propia ley. Lo mismo, en esos artículos aparece también ese derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento que se trate. Si no te lo pide el procedimiento, no tienes por qué aportarlos. O que ya se encuentren en poder de la administración pública o hayan sido elaborados por estas. Que me traigas esto, oiga, pero si eso es obra en su poder, ¿cuándo? En tal documento, en tal procedimiento consta como tal. Presénteme usted oiga, eso es un documento que es elaborado por la propia administración. Ustedes recaban esos datos, porque yo no tengo esa obligación de aportarlo. También se nos dice que hay ese derecho a formular alegaciones, a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, siempre con anterioridad al trámite de audiencia. Una cosa es esa posibilidad de aportar documentos o formular alegaciones siempre con anterioridad al trámite de audiencia, y otra cosa distinta es, por ejemplo, el hecho de formular alegaciones en relación con los defectos de tramitación, que se pueden hacer en cualquier momento, ya lo veremos cuando lleguemos ahí. ¿Qué más cosas? A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos o acciones que se propongan realizar. Bueno, también eso que se proponga realizar parece como si estuviéramos fuera del procedimiento. Y aquí ya es uno interesado en el procedimiento. Bueno, puede ser una cuestión de interpretación, pero estos son los requisitos jurídicos, esto es lo que tú tienes que tener para, bueno, pues estamos en un trámite de ese procedimiento. Mire, lo que dice la legislación urbanística en relación con esta materia es esto. Bueno, pues que se nos informe. Y también ese actuar asistidos de asesor cuando se considere conveniente en defensa de nuestros intereses. Y a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. Ahí viene el artículo 98.2, se refiere a la ejecución de los actos administrativos y nos da una serie de medios como tarjetas, transferencias, etc. Y daros cuenta que después nos queda el típico cajón desastre, que decimos en derecho que cualquiera otros que le reconozcan la Constitución y las leyes, ¿vale? Pues entonces nada, esto es una enumeración que podríamos decir no muy exhaustiva, pero sí relacionada directamente con este procedimiento en concreto, ¿no? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que después lo que hace el artículo 53 es que si se trata de procedimientos de naturaleza sancionadora, aparte de esos derechos que hemos visto con anterioridad, se tiene derecho a ser notificado de los hechos que se imputen, de las infracciones que tal hechos puedan constituir y de las sanciones que se puedan imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. Bueno, a ser notificado, lógicamente, un traslado de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución, a saber esa acusación que se nos formula. Mal podemos defendernos si no sabemos de los hechos que se nos imputan, ¿no? Y todas esas circunstancias, y además de esa notificación de los hechos o de esas circunstancias, también a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativas mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, ya sabemos la redacción, mientras no, pues bueno, se dice así, lo cual no es ni más ni menos que la traslación del contenido de la presunción de inocencia del artículo 24 a este artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Bien, mirar, aquí he hecho a grandes rasgos un esquema general de lo que es un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo, la ley dice que son 4 fases,
iniciación, instrucción, o perdón, ordenación, instrucción y terminación o finalización. Realmente yo considero que la ordenación no es una fase del procedimiento, pero el hecho que lo diga yo no tiene ningún valor porque la ley la considera como tal en la exposición de motivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la fase de ordenación son una serie de circunstancias que hay que tenerse en cuenta en todo el procedimiento. Entonces, si hay que tenerlo en todo, no nos lo limitamos a una fase exclusiva, pero bueno, así está establecido, ¿de acuerdo? Pues mirad, aquí tenéis un esquema general, la fase de iniciación, cómo se puede iniciar un procedimiento, bien de oficio o a solicitud de persona interesada. Si es de oficio, o sea, por la propia administración, pues por propia iniciativa del órgano competente para ello, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia, ¿de acuerdo? Si esa solicitud de persona interesada, bueno, ya lo iremos desarrollando, con una posibilidad posterior de modificación o mejora. Hay determinadas especialidades en el inicio en lo que se refiere a los procedimientos sancionadores y los procedimientos de responsabilidad patrimonial, y cabe la acumulación entre procedimientos, pero de aquellos que guarden identidad sustancial o íntima conexión entre, pero siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, o esos procedimientos. Y también hay una circunstancia relativa que es la posibilidad de adopción de medidas provisionales contempladas en el artículo 56. E incluso antes de la iniciación puede haber lo que se llama un periodo de información o actuaciones previas del artículo 55. Vamos a ver si estos datos que tenemos son ciertos o no. No vamos a iniciar un procedimiento, ¿para qué? Para perder el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se puede realizar antes de la iniciación como tal, como del procedimiento? Un periodo de información. ¿Conducente a qué? A ver si es conveniente o no la iniciación de ese procedimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez iniciado, como os digo, esa fase de ordenación, que como tal son cosas que tenemos que tener en cuenta durante toda la vida del procedimiento, no se limitan a una fase concreta, pues el impulso de oficio, la concentración de trámites, el cumplimiento de trámites por el interesado en el plazo de 10 días, las cuestiones incidentales que no suspenderán la tramitación excepto la recusación. Bien, después de eso será la fase de instrucción. ¿Qué es la fase de instrucción? Pues aquella en la que se trata de averiguar las cosas que han pasado, de aportar luz sobre el asunto, ¿no? Están los actos de instrucción, las alegaciones del artículo 76, las pruebas que en determinados casos habrá que realizar, los informes, preceptivos o facultativos y vinculantes o no vinculantes, el trámite de audiencia, esencial en todo procedimiento, y el periodo de información pública, pues que es para determinadas situaciones que consideren los órganos administrativos que se tienen. Y lo último sería la fase de terminación o de finalización, que normalmente debería acabar mediante una resolución, pero cabe el desistimiento y cabe la renuncia, cabe que se produzca por caducidad del procedimiento, cabe la terminación convencional y cabe también la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Estamos instruyendo un procedimiento disciplinario a un empleado público y resulta que este hombre o esta mujer ha muerto. Pues no tiene sentido. O sea, hay una imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. No fase del procedimiento, que como digo son 4, está la ejecución. La ejecución, pues son sobre la base de ese acto dictado por la administración, quien está obligado a ello no lo hace, pues entonces la administración puede emplear los medios de ejecución forzosa, como son el apremio sobre el patrimonio, como es la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva o la compulsión sobre las personas. Bien, pues eso es a grandes rasgos un esquema general de lo que es el procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? Como os he dicho anteriormente, antes de iniciar un procedimiento cabe la posibilidad, según el artículo 55, de abrir un periodo de información o de actuaciones previas, ¿de acuerdo? Bien, el órgano competente. El órgano competente, falta matización bajo mi punto de vista, podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso concreto y
la conveniencia o no de iniciar un procedimiento. Esto que sí, tenemos aquí una denuncia o tenemos una formulada por una persona, pero aquí hay determinadas cosas que no están lo suficientemente claras. ¿Con esto podríamos iniciar un procedimiento? Hombre, pues sí. Pero bueno, por si acaso vamos a hacer unas actuaciones previas que nos aclaren si lo iniciamos o no lo iniciamos. ¿De acuerdo? Únicamente dice que en estas cuestiones de informaciones previas, de información o de actuaciones previas, si en los procedimientos de la naturaleza sancionadora que van un poco a su bola, el procedimiento sancionador y el procedimiento de responsabilidad patrimonial hasta la Ley 39 de 2015, durante la vigencia de la 30 de 1992, estaban situados aparte, pero ahora se han incluido dentro de la misma. Bueno, pues hay muchas especialidades, sobre todo para estos dos procedimientos, y nos dice que en el caso de actuaciones de información o actuaciones previas, en los casos de que se trate de procedimiento de naturaleza sancionadora, ¿a qué deben orientarse esas actuaciones? Pues prácticamente como para todos. Dice que a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la actuación del procedimiento, como en todos, la identificación de las personas o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes. Bueno, pues si no se trata de un procedimiento sancionador, la verdad es que tendríamos que conducir también a ello, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso dice quién tiene que realizar esas actuaciones, los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación y averiguación e inspección en la materia, y en defecto de estos, por las personas o órganos administrativos que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución. Bueno, ese órgano competente para la iniciación, que podía ser el que podía adoptar ese periodo de información o actuaciones previas, pues aquí nos dice, cuando se trata de procedimientos de naturaleza sancionadora, quién son los que tienen que llevar a cabo esas actuaciones como tales. ¿De acuerdo? Bueno, ya va a ser lo último de este apartado, que se refiere a las llamadas medidas provisionales. Tenemos que tener en cuenta varias circunstancias que aparecen reflejadas en el artículo 56 de la ley. Mirad, las medidas provisionales se pueden adoptar bien antes de iniciar el procedimiento o una vez iniciado el mismo. El caso es que tanto los órganos que son competentes para su adopción en un caso como el fin de las mismas es distinto. Lo vamos a ver. Antes del inicio del procedimiento, el órgano competente para adoptarlas es el órgano que sea competente para iniciar o instruir el procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se pueden adoptar esas medidas? Bueno, pues se puede iniciar de oficio o a instancia de parte. Muy bien. ¿Y cuándo se pueden adoptar? Dice el artículo 56 que en los casos de urgencia inaplazable. ¡Oh! Casi nada lo de la. ¿Y cuál es su fin? La protección provisional de los intereses implicados. Como tal circunstancia necesita de motivación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35. ¿Y qué medidas provisionales se pueden adoptar? Nos dice así de una forma muy general, las que resulten necesarias y además proporcionadas. Cuidado, si se adoptan medidas provisionales antes del inicio de un procedimiento, deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que debe realizarse como máximo dentro de los 15 días desde la adopción de las mismas. ¿De acuerdo? Que puedo recurrirse. ¿Y cuándo quedarían sin efecto si se adoptaron esas medidas? Pues se quedarían sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo de 15 días desde su adopción, o también si el acuerdo de iniciación no se manifiesta expresamente al respecto. Las hemos adoptado antes. ¿Qué te surge una obligación principal, que tienes que iniciar ese procedimiento dentro de los 15 días desde que se han adoptado las mismas, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pueden quedar las mismas, pueden ser confirmadas, pueden ser modificadas o pueden levantarse y quitarse en el acuerdo de iniciación. Pero en todo caso quedarán sin efecto, o sea, se levantarán si no se inicia el procedimiento en ese plazo de los 15 días desde la adopción de la misma, o incluso si en el acuerdo de adopción
que se hace dentro de los 15 días, pero no se hace manifestación expresa al respecto. ¿De acuerdo? Bueno, cuando el otro caso sería una vez iniciado el procedimiento, cuando se puede adoptar. En este caso, el órgano competente para adoptarlas es el que tenga competencia para resolver el procedimiento, completamente distinto al caso anterior. ¿Cómo? De oficio o a instancia de parte, lo mismo. ¿Cuándo se pueden adoptar? Bueno, pues como es una cuestión general, en los casos de urgencia inaplazable. ¿Cuál es su fin? Distinto también al anterior. Asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Esa necesidad de motivación de esas medidas y si existen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, de efectividad y de menor onerosidad. ¿Y qué medidas provisionales se pueden adoptar? Pues las que se estimen oportunas dentro del abanico de las que prevé la ley. ¿De acuerdo? Bien, tenemos cosas importantes que se pueden adoptar medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento, con las cuestiones concretas que os he hecho referencia. No obstante, la ley dice que no cabe adoptar medidas provisionales que causen perjuicios de difícil o de imposible reparación o violen derechos regulados por las leyes. ¿De acuerdo? No pueden adoptarse las que causen perjuicios de difícil o imposible reparación, cuestión muy amplia, o aquellos que violen derechos que están regulados por la ley. Pueden ser alzadas, modificadas o levantadas durante el procedimiento, bien de oficio o a instancia de parte, por circunstancias sobrevenidas. Y, en todo caso, se extinguirán con la resolución que que ponga fin al procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las medidas que se pueden adoptar? Bueno, pues hay aquí una remisión a la Ley 1/2000 de 7 de enero de procedimiento civil que cita y se citan la suspensión temporal de actividades, la prestación de fianzas, retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene, seguridad, embargo preventivo de bienes, rentas, el depósito, retención o inmovilización de una cosa mueble, la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considera ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda, bueno, la consignación o constitución de depósito, ¿no?, de las cantidades que se reclamen, retención de ingresos a cuenta, etc. Bueno, eso entonces con referencia a lo que se establece en la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil. Bueno, pues esto es todo. Bueno, aquí porque ya después empezaré con lo relativo a las formas de iniciación del procedimiento. Sobre todo esa posibilidad y que tenéis que tener en cuenta dos circunstancias muy concretas, que pueden adoptarse antes de que se inicie el procedimiento o que pueden adoptarse una vez que se haya iniciado el mismo, teniendo en cuenta todas esas cositas que os he dicho, que no es el mismo órgano competente para adoptarlas en un otro caso, que los fines son distintos, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces no quiero hacer los vídeos más largos porque si no se hacen un poco patéticos, ¿no? Hay mucho rollo por medio, entonces así a ver si vamos entrando y asimilamos mejor las cosas. Dentro de poco proseguiré con otro. Gracias y salud.